Hola y bienvenidos. Hoy conocerás una historia que jamás imaginaste escuchar. Una historia que expone la caída emocional de un hombre que siempre se mostró invencible ante las cámaras. Esta es la verdad que golpeó a Gustavo Adolfo Infante a los 60 años. Y lo que descubrirás a continuación es mucho más duro de lo que cualquiera podría soportar. Gustavo siempre había vivido bajo el reflector, revelando secretos ajenos sin miedo y enfrentando polémicas sin titubear. Pero aquella noche todo cambió. Revisaba su celular como cualquier día cuando encontró un mensaje que lo dejó sin aliento. No era un rumor ni una sospecha. Era una confirmación brutal. Su esposa tenía una relación con otra persona. Y lo más devastador no fue la infidelidad en sí, sino descubrir quién estaba al otro lado de la conversación. Gracias por ver mi video. Te invito a suscribirte al canal para seguir apoyando este trabajo que me da tanta motivación. En el instante en que leyó esas palabras, sintió que el mundo se detenía. Las manos le temblaron, el pecho se cerró, una sensación fría recorrió su cuerpo. Había escuchado cientos de historias parecidas durante su carrera. Había visto lágrimas, gritos y familias destruidas. Pero nunca imaginó que un día sería él quien tendría que vivirlo en carne propia. Caminó de un lado a otro sin saber qué hacer, intentando encontrar una explicación lógica que no existía. Durante varios minutos solo pudo mirar la pantalla iluminada en la oscuridad de su habitación. Cada palabra era como una herida directa a su dignidad. No sintió rabia al principio, ni siquiera tristeza, sintió incredulidad absoluta. No podía entender cómo había ignorado señales que ahora eran tan evidentes. Pequeñas distancias emocionales, excusas repetidas, silencios que antes parecían insignificantes. Todo encajaba en un rompecabezas que no quería armar. Dejó caer el teléfono como si al soltarlo pudiera soltar también el dolor. Pero este no desapareció. Permaneció clavado, obligándolo a enfrentar una verdad que jamás habría imaginado. Aquella noche lloró sin esconderse por primera vez en muchos años. No había cámaras, público ni juicios. Solo él, su vulnerabilidad y un silencio que lo oprimía. No eran lágrimas únicamente por la infidelidad. Eran lágrimas por todo lo que había entregado sin recibir lo mismo a cambio. Por la confianza rota, por el amor que dio con sinceridad absoluta y que no fue valorado. Cuando finalmente logró respirar, decidió analizar lo ocurrido como si fuera uno de los casos que tantas veces narró. Pero su corazón no le permitía mantenerse distante. Se preguntaba desde cuándo ocurría todo. ¿Por qué había sido esa persona? ¿Qué faltaba en su matrimonio? No encontraba respuestas, solo más preguntas que perforaban su mente. Lo más doloroso llegó cuando descubrió que el hombre con quien su esposa lo traicionó no era un desconocido. Era alguien que había recibido en su casa, alguien que había defendido públicamente, alguien a quien había ayudado en momentos difíciles. Lo consideraba un amigo. Y esa doble traición fue un golpe tan devastador que Gustavo sintió que su alma se quebraba en dos. Recordó escenas compartidas, conversaciones de confianza, momentos que ahora cobraban un significado totalmente distinto. Se sintió ridículo por haber sido tan generoso y tan abierto. No podía creer cuántas veces aquel hombre estuvo frente a él sonriendo mientras en secreto ocultaba una relación prohibida con su esposa. Cada recuerdo se transformó en una punzada más profunda. Su mente reconstruyó situaciones pasadas. Aquella ocasión en que ese hombre se ofreció a acompañar a su esposa porque Gustavo tenía una grabación de última hora. Mensajes que ella justificaba como bromas inocentes. Comentarios disfrazados de comprensión. Todo formaba parte de un rompecabezas oscuro armado a sus espaldas. El corazón le latía tan fuerte que parecía romperle el pecho. Finalmente reunió el valor para confrontar a su esposa. Ella no lo negó,
Su silencio fue más doloroso que cualquier palabra. No lloró, no pidió perdón, no inventó excusas, simplemente bajó la mirada, y eso confirmó todo. Para Gustavo fue como perder el suelo bajo sus pies. No era un error momentáneo. No era un impulso, era una elección, y esa elección lo destruyó. Hasta ese momento Gustavo aún no sabía que ese sería solo el comienzo de la etapa más dolorosa de su vida. La caída emocional de Content Reference, o ICT, 0 index igual a 0. Fue tan profunda que quienes lo conocían desde hace años no podían reconocerlo. Siempre había sido un hombre fuerte acostumbrado a la presión mediática, a las controversias y a las opiniones divididas. Pero esta vez no se trataba de un caso ajeno ni de un escándalo profesional. Era su vida íntima la que se desmoronaba y ninguna experiencia lo había preparado para una traición tan cruel. Las noches se volvieron interminables. Pasaba horas mirando el techo sin poder conciliar el sueño. La mente lo torturaba con preguntas que se repetían sin descanso. ¿Cuándo empezó todo? ¿Por qué con esa persona? ¿Por qué él no lo vio venir? Pero ninguna respuesta era suficiente. Cada pensamiento lo hundía más en un vacío del que parecía imposible salir. Su salud emocional comenzó a reflejarse en su cuerpo. Perdió peso sin darse cuenta y su apetito desapareció por completo. Las pocas veces que salía a trabajar, sus colegas notaban una mirada apagada, distinta, como si estuviera presente solo físicamente. Él evitaba hablar con cualquiera. Sentía vergüenza, una vergüenza injusta pero inevitable. No sabía cómo enfrentar al mundo sabiendo que había sido traicionado por las dos personas en quienes más confiaba. Algunos días la rabia lo consumía. Recordaba el rostro de su esposa mintiéndole con una calma insoportable. Recordaba la voz temblorosa del hombre al que consideraba su amigo intentando justificar lo injustificable. Una traición doble, brutal, que había cortado de raíz su capacidad de confiar. Se preguntaba cuántas veces aquel hombre lo había mirado a los ojos mientras escondía una relación secreta con su esposa. La humillación le ardía en el pecho como fuego. Y sin embargo había momentos en los que la tristeza lo invadía de forma aún más devastadora. No era solo la pérdida de su matrimonio. Era la pérdida de su refugio emocional, de la persona con quien había compartido años de vida, proyectos, sueños y silencios. A veces se encontraba sentado en la oscuridad sin moverse, atrapado entre pensamientos que lo arrastraban a un abismo cada vez más profundo. La familia comenzó a preocuparse. Su hermana lo encontró una noche en la sala, sentado en silencio, sosteniendo entre las manos una fotografía antigua de su boda. No lloraba, pero sus ojos estaban vacíos. Era como si algo dentro de él se hubiera apagado para siempre. Ella quiso abrazarlo, pero él apenas reaccionó. Se sentía roto, irreconocible, como si partes de sí mismo hubieran quedado atrapadas en esa noche en que descubrió la verdad. La rabia iba y venía como oleadas violentas. Por momentos quería gritar, romper algo, desaparecer. Por otros solo quería entender qué había hecho mal, en qué momento su vida se había convertido en una mentira. Lo peor era que ninguna explicación lograba calmarlo. Sabía que aunque preguntara 1000 veces, aunque buscara respuestas, nada podría revertir el daño. Su carrera también empezó a resentirse. Cancelaba entrevistas, rechazaba invitaciones, evitaba compromisos. La gente notaba su ausencia, pero nadie imaginaba la magnitud del dolor que estaba viviendo. La presión de los medios, los comentarios, las miradas curiosas, todo se volvió insoportable. Él siempre había sabido manejar la opinión pública, pero esta vez no tenía fuerzas ni para fingir. Con el paso de los días la desesperación se convirtió en un compañero constante. Había momentos en los que apenas podía respirar.
El pecho se le cerraba, la garganta se le tensaba y una sensación de vacío le recorría el alma. No sabía cómo seguir adelante. La traición no solo había destruido su matrimonio, había destruido su confianza en sí mismo. Y justo cuando pensaba que no podía hundirse más, comprendió algo que lo golpeó con una fuerza inesperada. La traición no había sido un accidente, había sido una elección. Una decisión consciente tomada a sus espaldas durante mucho tiempo. Y aceptar esa verdad sería el primer paso hacia la parte más oscura de su vida. Antes de que la traición saliera a la luz, su matrimonio parecía estable desde afuera. No perfecto, porque ninguna relación lo es, pero sí funcional. Habían compartido años de complicidad, proyectos y una rutina que le daba cierta sensación de calma. Para él, el hogar siempre había sido el único lugar donde podía ser auténtico, sin la presión del público ni de los medios. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas grietas que él ignoró sin saber que esas señales eran advertencias silenciosas de lo que vendría. La distancia emocional no surgió de un día para otro. Llegó disfrazada de cansancio, de compromisos laborales, de silencios que se prolongaban más de la cuenta. Su esposa empezó a mostrarse más ausente, más fría, más distante en momentos que antes compartían con naturalidad. Él no quiso verlo como un problema grave. Pensó que era una etapa temporal, como tantas que enfrentan las parejas después de muchos años. Pero las señales estaban ahí. Ella comenzó a cuidarse más cuando salía sola, a elegir ropa con esmero, a maquillarse incluso para encuentros rutinarios. Su teléfono se convirtió en un objeto intocable que llevaba consigo a todas partes, incluso al baño, algo que jamás había hecho antes. Cuando él preguntaba si todo estaba bien, ella sonreía y cambiaba de tema con una habilidad desconcertante. En aquel entonces él quiso creerle. Aferrarse a la calma era más fácil que enfrentar la posibilidad de un abismo detrás de sus dudas. Las conversaciones entre ellos se volvieron superficiales, casi automáticas, ya no compartían sueños ni preocupaciones como antes. Vivían bajo el mismo techo, pero emocionalmente habitaban mundos distintos. Él, absorbido por su trabajo y la presión del ambiente mediático, pensaba que la rutina era la causa natural del desgaste. Nunca imaginó que esa desconexión servía de sombra para algo mucho más devastador. Un día, ella regresó a casa con una sonrisa distinta, una sonrisa que él no recordaba haber visto dirigida hacia él desde hacía mucho tiempo. La observó intentando descifrarla, pero no encontró la valentía para preguntar. No quiso abrir una conversación incómoda. Ahora entendía que ese gesto era una pista clara de que algo había cambiado. Era una sonrisa dirigida a alguien más. Lo que más lo destruyó cuando miraba todo en retrospectiva fue darse cuenta de que había ignorado instantes que ahora parecían obvios. Momentos en los que su intuición quiso alertarlo, pero él eligió callarla para no romper la frágil armonía que creía tener. Y cuando finalmente descubrió la verdad, todos esos detalles se unieron como piezas de un rompecabezas que llevaba demasiado tiempo frente a sus ojos. Comprendió entonces que un matrimonio no se rompe de un día para otro. Se rompe en fragmentos. En conversaciones no dichas, en heridas pequeñas que jamás se cierran, en silencios que crecen hasta convertirse en muros. Aceptarlo fue doloroso. Lo obligó a mirar no solo la traición ajena, sino también las fallas propias. No para justificarlas, sino para entender cómo habían llegado a un punto sin retorno. La verdad lo obligó a aceptar algo todavía más difícil. La relación estaba rota desde mucho antes de que la infidelidad quedara al descubierto. Durante meses, quizá años, él había vivido en una ilusión. Había creído que el amor resistía por costumbre.
cuando en realidad se había desvanecido lentamente sin que ninguno lo reconociera en voz alta. Esa revelación fue un golpe tan fuerte como la traición misma. Lo dejó vulnerable, confundido y enfrentado a emociones que no sabía cómo procesar. Pero también marcó el inicio de un camino en el que tendría que tomar decisiones que cambiarían su vida para después de semanas viviendo en un torbellino emocional que parecía no tener fin. Llegó un momento en el que Gustavo comprendió que no podía continuar en ese estado. El dolor había sido desgarrador. La traición lo había marcado profundamente. Pero también despertó en él una urgencia que no podía seguir ignorando. Necesitaba recuperar su dignidad, su estabilidad y, sobre todo, su capacidad de respirar sin sentir que el mundo se derrumbaba a cada paso. Durante días evitó cualquier conversación seria con su esposa. No porque no quisiera enfrentarla, sino porque aún no encontraba la serenidad necesaria para hablar sin dejarse llevar por la rabia. Pero una mañana despertó con una claridad distinta. Una calma tenue, frágil, pero suficiente para tomar la decisión que había evitado durante tanto tiempo. Se acercó a ella con una determinación que incluso lo sorprendió. Ya no estaba el hombre roto de las primeras noches. Ahora era alguien que sabía que debía poner un punto final para poder seguir viviendo. La conversación fue breve y distante. Ella intentó explicar lo inexplicable con palabras que ya no tenían peso. Él no buscaba culpables ni disculpas. Lo único que necesitaba era aceptar que el matrimonio había llegado a su fin. Con voz firme le dijo que era momento de separarse. Ella guardó silencio como si esperara un cambio que nunca llegaría. Él tenía claro que no podía seguir construyendo sobre las ruinas de una traición doble. Necesitaba sanar aunque el proceso significara empezar desde cero. El proceso de separación fue doloroso. Implicó revisar documentos, dividir espacios y enfrentar miradas que exigían explicaciones que él no estaba listo para dar. Cada decisión era un recordatorio de lo que había perdido, pero también un pequeño paso hacia la recuperación de su libertad emocional. Era una soledad dolorosa, sí, pero al menos era una soledad honesta sin mentiras ni máscaras. Poco a poco empezó a retomar sus actividades. Volvió al trabajo aunque con cautela. Permitió que personas de confianza se acercaran a él. Aún así el dolor seguía presente como una sombra silenciosa. Había noches en las que despertaba con lágrimas. Pero también mañanas en las que se sentía un poco más. Comprendió que sanar no significaba olvidar, sino aprender a convivir con la herida hasta que dejara de doler de la misma manera. Uno de los momentos más significativos en su proceso de recuperación ocurrió cuando decidió hablar públicamente sobre lo que atravesaba. No buscó escándalo ni protagonismo. Solo quiso compartir desde la vulnerabilidad que lo caracterizaba como ser humano. Durante una entrevista confesó que estaba viviendo una traición que lo había hecho replantearse muchas cosas. No mencionó nombres ni detalles, pero sus palabras fueron tan sinceras que miles de personas se sintieron identificadas. El apoyo que recibió fue enorme y se convirtió en un bálsamo que no esperaba. Ese respaldo del público y de colegas lo ayudó a entender que no estaba solo. Que el dolor, por grande que sea, puede compartirse. Y que al hacerlo no se vuelve más pesado, sino más llevadero. Fue entonces cuando comenzó a encontrar paz en pequeñas cosas. Caminar sin rumbo, conversar con un amigo, disfrutar una tarde tranquila. Poco a poco se reconectó consigo mismo, con partes de su identidad que había perdido entre el caos. Su decisión final no fue solo separarse, fue perdonar, no por su esposa ni por el hombre que lo traicionó, sino por él mismo. Comprendió que el perdón es un acto íntimo que libera el alma del rencor. No significaba olvidar lo ocurrido ni justificarlo.
significaba dejar de cargar con cadenas invisibles que lo mantenían atrapado. El día que logró perdonar sintió que su corazón volvía a respirar. Final eligió el camino más difícil, pero también el más valiente, reconstruirse desde el dolor. Aceptó que la vida puede cambiar por completo en un solo instante. Pero también entendió que incluso en las traiciones más dolorosas existe una oportunidad de renacer. Aprendió que la dignidad no se pierde por ser traicionado, sino por renunciar a levantarse, y él decidió levantarse. Hoy, mientras mira hacia adelante, sabe que su historia no es solo una caída. Es una lección profunda sobre el valor de la verdad, la fortaleza interior y la capacidad humana de empezar de nuevo incluso con el corazón roto.